Buenas tardes a todos, todas y todes. Desde el Instituto Patria, la Comisión de Salud del Instituto Patria, el Frente por la Niñez y la Adolescencia Protegidas y la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores en Salud, les damos la bienvenida a este curso, a este seminario de vacunación pandémica COVID-19 en Argentina, componente esencial del derecho a la salud. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Voy a introducir a nuestro querido conductor político de la Comisión de Salud del Instituto Patria, el doctor Daniel Goyan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, ex ministro de Salud de la Nación durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que asume la responsabilidad de dirigir este seminario, entendiendo que las organizaciones sociales y políticas y la población en general necesitan contar con un basamento sólido, científico y teórico-político para lograr la efectivización de los derechos de nuestro pueblo ante la grave pandemia que nos afecta y de la cual estamos saliendo con gestión y organización, la que se da en la provincia de Buenos Aires de modo ejemplar y a nivel nacional. No obstante, nos falta encarar un enorme proceso que es el de la vacunación pandémica, que ha motivado, entre tantas acciones, la organización de este seminario. Así que le cedo la palabra al señor ministro para que nos brinde su apertura. Y debo decir que también nos acompaña la diputada nacional Claudia Bernaza, que es coordinadora de los cursos y comisiones del Instituto Patria, que ha tenido la gentileza de acercarse en esta apertura. Muchas gracias. Así que no sé cuál de los dos quiere tomar la palabra, Claudia o Daniel. Como quiera, Claudia, lo mismo. Yo tengo un tiempo, dale, que yo tengo un tiempo un poco limitado porque tengo un par de programas de radio esperando y qué sé yo, bueno, ya el día no termina nunca. Creo que hoy termino a las 10:30 con Tomás Méndez, qué sé yo, creo. Bueno, primero, hola a todas, a todos, a todes. A mí me sigue dando un poco de vergüenza cuando me presentan con tantos títulos y tanta formalidad, sobre todo compañeros militantes que venimos durante tantos años transitando la militancia desde el lugar que nos toca y siempre con el mismo entusiasmo. Y bueno, y sobre todo en los últimos 4 años, este teléfono que no para, los últimos 4 años que compartimos ahí en el Patria y toda esa gesta que representó poder Daniel, perdón. Tu micrófono se silenció. Ahí está. Bueno, no, les decía que estos últimos 4 años en el Instituto Patria, que tuvimos obviamente la posibilidad de compartir todo esto, esos años y el regreso rápido al gobierno impidiendo que el neoliberalismo se quedara 4 años, otros 4 años más, que hubiese sido un desastre todavía mucho mayor para nuestro pueblo. Así que toda esa militancia compartida con todas ustedes hace que nos una lazos de mucha más compañerismo, amistad, solidaridad. Y bueno, cuando me presentan tan formalmente me da un poco de cosa. Decirles que obviamente no vamos a explicarnos mucho entre nosotros lo que hoy es la pandemia, pero sí la importancia a la vista de poder tener una herramienta importantísima para poder iniciar pronto, relativamente pronto,
un proceso en donde le vayamos ganando a la velocidad de circulación del virus, porque de lo que se trata es eso, ¿no? No pensar que tenemos la vacuna y mágicamente desapareció el problema. Sabemos bien que la vacuna es el inicio de un proceso, y a la velocidad que se pueda dar ese proceso ayudará mucho a que el año que viene vayamos bajando fuertemente la circulación del virus, pero vamos a tener que seguir tomando algunas medidas especiales, es decir, no va a ser vacuna y vida normal, sino vacuna más muchas cosas que vamos a tener que seguir haciendo, obviamente con la posibilidad de hacer una vida mucho más normal en la medida que vayamos teniendo a nuestros sectores de la población más vulnerables protegidos, ¿no es cierto? Nosotros en la provincia de Buenos Aires ese desafío implica 5.750.000 personas, que son los trabajadores de la salud, las fuerzas de seguridad, servicio penitenciario, las personas mayores de 60, las personas con comorbilidades que no estén en estos otros grupos, y los docentes, ¿no? Perdón, Daniel, que interrumpa, perdón, pero me parece que hay un problema de transmisión con el YouTube. Sheila, por favor. Bueno. Avísenme. Sí, sí. Hay un delay habitualmente, Adri. Yo estoy viendo que transmite. ¿No se está transmitiendo? Estoy leyendo el chat. Sí, está transmitiendo, no sé, fíjense, pero sí está transmitiendo. A mí Hay no. compañeros que no se pueden conectar, me está apareciendo. La transmisión está ok, por el YouTube. Ah, ok, por eso. Capaz que son problemas de conexión de ellos. Tal cual. A veces pasa Sigamos entonces, porque Lorena nos acaba de confirmar que está bien, así que adelante, Daniel. Bueno, entonces decía, en la provincia de Buenos Aires, que les puedo hablar de eso, obviamente con mayor precisión, nosotros tenemos ese desafío y estamos preparando un dispositivo enorme, gigante, inédito, para en el menor tiempo posible, ni bien tengamos disponibles las vacunas, poder empezar a transitar ese camino. Pero creo que el primer mensaje que tenemos que dar es que no es la vacuna y la liberación al día siguiente, sino la vacuna como una herramienta para acortar muchísimo la circulación del virus, achicar la circulación del virus, y en el resto del año, en la medida que podamos ir vacunando cada vez más cantidad de gente, obviamente ya en el 2022 quizá la situación sea realmente sí diferente, en términos de mayor normalidad acorde a lo que conocimos antes de la pandemia. Pero esto me parece que es importante transmitirlo porque uno nota como una euforia, una cierta relajación, bueno, ya está la cosa, y encima esto montado sobre una situación en donde venimos a verificar a ciencia cierta que realmente el virus se comporta como un virus respiratorio. Muy contagioso en el calor también, pero muchísimo menos contagioso que en el frío. Está clarísimo, había dudas acerca de esto. Muchos decían, bueno, pero en Manaus se contagia. Sí, si traes a Manaus a la altura de Río Gallego vas a 5 veces más. Esa es la diferencia. Se contagia muchísimo, pero obviamente se contagia mucho más y lo estamos viendo claramente en Europa y realmente sorprendidos no de que haya pasado, sorprendidos de que no se hayan esperado ellos de que fuera a suceder, que se les iban a desmadrar los números. Ellos tuvieron esta pandemia en primavera y verano y el desastre sanitario que se les produjo fue de los últimos días de frío, de los primeros días de frío que todavía hace frío en la primavera, pero en Europa los casos empezaron en Italia la última semana de invierno y después fue todo, y en todo el resto fue primavera y verano. Creo que eso también prestó para alguna confusión, por eso digo, nosotros aprovechemos este momento, pero transmitamos que con vacuna, con todo, la verdad que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo grande. Esta semana venimos muy bien también con la disminución de casos, con la disminución de internados, con la disminución de camas de terapia, muy fuerte lo que estamos viendo, pero no queremos transmitirlo muy así porque, viste, genera como un efecto de, bueno, ya está, ya la ganamos, y no, realmente falta. Respecto a las vacunas, nosotros empezamos a trabajar exactamente en julio con 3 vacunas en forma directa desde la provincia de Buenos Aires. Formamos un equipo especial
en términos de sanitaristas, epidemiólogos, inmunólogos, virólogos, epidemiólogos, y empezamos a trabajar directamente con 3 vacunas en forma directa, más allá de lo que iba haciendo Nación, que fue la vacuna CanSino, la vacuna Janssen y la vacuna Sputnik. El 7 de septiembre, me acuerdo bien, porque se festeja una fecha que nosotros recordamos bastante, hicimos la primera comunicación con el Fondo Soberano de Inversión en Rusia, y ahí empezamos a tejer toda la posibilidad de contar con esta vacuna por el solo hecho de que era la que aseguraba que podía llegar 2 o 3 meses antes a Argentina, porque la Pfizer va a llegar probablemente también para fines de diciembre, pero las dosis que pueden llegar acá son muy poquitas, si llegan. Entonces, nosotros de todo el resto teníamos en marzo, hacia fines de marzo, la de AstraZeneca, que eso estaba muy bien, pero nos resultaba absolutamente interminable pensar 6 meses más hasta empezar a vacunar. Íbamos a estar ya muy cerca del comienzo del frío nuevamente, entonces realmente empezamos a buscar alternativas y ahí vimos la vacuna Sputnik. Le pasamos toda esta información a la Nación, obviamente, y Nación la tomó fuertemente. Bueno, ahí se conformó el viaje que todo el mundo conoció. En realidad nunca fue un viaje secreto, ¿no? Yo a los periodistas hoy me siguen insistiendo del viaje secreto y le digo, miren, la verdad que no somos ni 007 ni nada, fue un viaje normal de exploración. Hoy a una le decía, la verdad que ustedes quieren investigar como si fuera Sherlock Holmes, pero esto no da ni para el inspector Clouseau. La verdad que termina haciendo el ridículo como la Pantera Rosa, no había ninguna cosa rara, fuimos en un viaje de exploración, y realmente resultó positivo porque Rusia en realidad nos resultaba para nosotros un lugar exótico, no por su historia de conocimiento y desarrollo científico, sino porque no estaban en el mundo farmacéutico mundial. Bueno, y ahora quieren salir. Obviamente esto genera ruido. Fuimos a todos los centros, a Gamaleya, fuimos a los hospitales, hicimos recorrida por distintos lugares y realmente era muy consistente todo lo de la vacuna. Obviamente tiene que pasar todos los pasos como cualquier vacuna, venciendo algunos problemas por no pertenecer al mundo occidental. Pero no problemas, más allá de los problemas económicos, de intereses. Concretamente, ellos no están en las PICs. Las PICs es el Esquema Internacional de Cooperación Farmacéutica, PICs es la sigla en inglés, de la cual Argentina forma parte. Desde el año que yo estuve en ANMAT, entramos en las PICs, después de pasar una prueba muy grande, que es una especie de asociación de reconocimiento mutuo entre las agencias de regulación de alta vigilancia, en los papeles, porque después todo lo que decimos ANMAT no nos trata la FDA igual a lo que decimos ANMAT que como tratamos nosotros a lo que dice la FDA. Entonces en los papeles te hacen creer que sos parte de un club, pero en realidad ese club tiene sus propias reglas de juego y en realidad, como Rusia no estaba dentro de ese esquema, la forma de presentación de una vacuna para su registro era diferente. El contenido igual, pero armado en 5 módulos diferentes en el sistema que ha adoptado esta asociación que se llama PICS. Con lo cual ahora hay que hacer todo un proceso, se está haciendo, de adaptación del sistema de registro que hay en Rusia con el sistema de registro que pide la ANMAT acá en el marco de lo que piden las PICS. Bueno, esto y una serie de problemas más surgieron en base a un país nuevo que entra en el mercado mundial y hace ruido. De paso nos enteramos y nos llevamos una sorpresa muy impresionante de lo que es la industria farmacéutica rusa hacia el interior de la Federación Rusa, que realmente fuimos a visitar plantas de insulina impresionantes, y ellos usan esa insulina hace 20 años, una insulina de última generación desarrollada por ellos, y ahora la quieren vender al resto del mundo, a mitad de precio. Entonces también eso genera un poco de problema. Así que bueno, digo,
estuvimos en la génesis muy desde el vamos, con Cancino también, celebramos varias reuniones, todavía estamos reuniéndonos, pero la perspectiva es más concreta, es que tengamos 10 millones de dosis entregadas entre diciembre y enero de la Sputnik, perdón, a fines de diciembre, entre enero y febrero con la Sputnik, y un día de marzo, que todavía no está determinado, la vacuna de AstraZeneca. Ninguna todavía está registrada en ANMAT, todas están haciendo trámites de registración en ANMAT. Estamos peleando un poquito allí también, porque nosotros lo que aconsejamos es que se generara en el centro del organismo regulador, como esto es un interés del Estado, no de una empresa particular, es un interés del Estado, que se generara, como hicimos nosotros cuando estuvimos en la ANMAT, un grupo de ayuda a la gestión del registro, proactivo, digamos, que el Estado proactivamente ayude a todos los que quieran registrar vacunas a que el registro salga lo más rápido posible, cumpliendo con todas las normativas vigentes. Es decir, cumplir con todos los pasos siguientes, pero que el Estado te ayude al registro y no que te ponga trabas o que actúe con cierta neutralidad, pidiéndote cosas como en tiempo de normalidad, haciéndote cortes de plazo por cosas ridículas, sino al contrario, que antes de hacerte un corte de plazo cuando el organismo te dice, te corta el plazo del trámite del registro y se te van gastando los días que tenés para registrar. Entonces, estamos procurando que eso también, la ANMAT tenga mucha más proactividad para cualquier laboratorio, que los pasos se puedan cumplir, todos como corresponde, pero más rápidamente. También tuvimos que trabajar en el proyecto de ley, porque el primer proyecto de ley que presentó Sherlin era que estaba más orientado a la cuestión de la inmunidad, del tema legal, ¿no? De la vacuna. Pero nos dejaba varios flancos débiles. Así que nosotros hicimos una propuesta y por suerte después la ley salió tal cual la propusimos nosotros, a través de Cecilia Moró, que la trabajó ella hasta el mismo día en el registro, bueno, y otros compañeros que estuvieron trabajando en el proyecto de ley, en donde básicamente le agregamos el concepto que no existía en la Argentina y que es bueno ratificarlo porque si no el peso político corre solamente sobre nuestro presidente, y que era la idea de que se puede hacer una aprobación de emergencia de una vacuna en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia se puede hacer. En Argentina nos decían, sí, pero no está prohibido, y lo que no está prohibido se puede. Sí, pero después la oposición te va a venir a decir, pero lo hicieron con un decreto. Bueno, ahora pusieron el ganchito todos, porque ya sabemos de lo que es capaz la oposición después con tal de sacar ventaja. Entonces, nosotros le agregamos 2 artículos muy fuertes. Primero, sacamos a la CONAIN, no porque no deba estar la CONAIN en términos de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, está muy bien que opine, pero el que debe decidir es el organismo regulador. La ley le daba a la CONAIN una paridad con el organismo regulador. Lo que nosotros dijimos tiene que seguir siendo un organismo consultivo, de consulta, que opine y sobre la base de su opinión, obviamente, también se actúa. Pero no generar otro organismo a la par de la ANMAT que tenga que decir sí o no, porque la verdad es que no está para eso la CONAIN, eso se aceptó. Y también lo que propusimos es que el artículo 8 y 9, en donde se incorpora el concepto de vacuna de aprobación de registro de emergencia por la situación pandémica, etcétera, etcétera, y también la cuestión de que el concepto de emergencia y el concepto de excepcionalidad. No es que esto es exclusivamente para esta pandemia, no es para otras vacunas. Pero queda muy en claro, y esto hay que explicar, que cuando hay una aprobación de emergencia, no se pone en tela de juicio la seguridad de la vacuna. Esto hay que explicárselo a la gente. Porque si, ¿por qué de emergencia? Nos va a venir bien que Pfizer próximamente va a sacar un registro de emergencia, Moderna también, entonces ya como varias lo tienen, ya se van instalando el concepto. La emergencia es que no vamos a esperar 2 años, porque realmente no nos interesa saber hoy si el virus, si los anticuerpos neutralizantes útiles duran 2 años. Ojalá duren 2, 3, pero hoy lo que importa es cortar las líneas de contagio con una vacuna, como están demostrando todas, con altísima eficacia, arriba del 90% todas, y que
y que duren los anticuerpos neutralizantes 6, 7 meses, 6 meses, 5 meses, te diría, me sirve para la pandemia. Después buscaré la mejor vacuna, la que dure más tiempo, la que sea más barata, lo que quieras. Hoy es una herramienta especial para cortar la pandemia. Por eso en la ecuación entraba seguridad, primero no se discute, eficacia demostrada, y después entraba el tiempo de entrega como el tercer punto más importante de la vacuna. El tiempo de entrega. Si a mí me van a dar una vacuna dentro de 6 meses, la verdad no me sirve. Necesito una vacuna lo antes posible. Y además, incluso el precio queda relativizado. Hoy, en este momento, queda relativizado. Porque si yo tengo 2 meses antes una vacuna que cuesta el doble que otra, como puede pasar entre la de Sputnik y la de AstraZeneca, 2 meses de levantar la actividad económica hace que esa vacuna se recontrapague sola. Yo lo decía los otros días, un fin de semana largo en la provincia de Buenos Aires, el turismo se paga con creces el precio de la diferencia del precio de la vacuna. Entonces, no solo es lo que implica en términos sanitarios, sino que también, porque te corren con esa, que por qué vas a pagar más caro. Bueno, expliquemos que no importa en estos momentos que sea un poco más caro o más barata si la tenés antes. Antes se paga sola, recontra se paga solo, no solo desde lo sanitario, desde lo económico también. Las vacunas, ustedes sabrán, son todas muy seguras, las de plataformas antiguas, a virus inactivados, a vectores que se usa el ADN, el adenovirus, algunas de chimpancé, en otras humanos, en la Sputnik con 2 vectores, el AD5 y el AD26, en otras con un solo vector. Algunas son 2 dosis de la misma vacuna, la Sputnik son 2 dosis de 2 vacunas, una con el AD26 y la otra con el AD5. La verdad es que, salvo Moderna, que hasta ahora aparece con una sola dosis, el resto está trabajando sobre 2 dosis, con lo cual hay que planificar todo el proceso de vacunar mucha gente en poco tiempo con vacunas que son 2 dosis, con vacunas que tienen menos 18 grados la Sputnik, menos 80 grados la Pfizer, menos 20 grados la de Moderna, es decir, una variedad de vacunas que además tiene distintas cadenas de fría y distintos tiempos desde el congelado y aplicación después del congelado. 10 minutos para descongelar la Sputnik, con media hora para darla, y la vacuna... la de Pfizer, si bien tiene 80 grados bajo cero, tenés 5 días después del congelado. Es decir, que cada una va a necesitar una capacitación. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hicimos una convocatoria a estudiantes, trabajadores de la salud, a estudiantes avanzados, escuelas de enfermería, etcétera. Se anotaron 13.086 personas. Y vamos a tener un esquema inicialmente paralelo, exclusivo para la vacunación COVID, que luego, hacia marzo, abril, se va a ir juntando con el otro sistema tradicional, reforzado por supuesto, en la medida que tengamos vacunas de 2 a 8 grados, que son las de AstraZeneca, que vos ya las podés manejar en cualquier heladera de cualquier vacunatorio, como cualquier otra vacuna. Pero los primeros 3-4 meses van a ser exclusivamente para COVID, un dispositivo, y en paralelo el dispositivo normal de vacunación, que tiene otra misión ahora, que es recuperar todas las dosis perdidas de vacunas durante la pandemia. Nosotros tenemos en algunos lugares coberturas que a esta altura tenemos hasta 20% menos de cobertura en chicos entre 2 meses y 11 años. Entonces tenemos obviamente que trabajar muy fuertemente también mientras estamos vacunando contra el COVID, no perder y al contrario, recuperar dosis de vacuna de todo lo que estuvimos perdiendo. Por lo tanto, se va a más que duplicar el sistema para darle contención a las 2 necesidades, y luego sí se irá migrando hacia un sistema en donde, vuelvo a decir, reforzado, pero el sistema más tradicional, cuando ya fundamentalmente hayamos vacunado a estas primeras casi 6 millones de personas de los grupos vulnerables, que es el objetivo central. Y si es posible, y tenemos las vacunas a partir de enero, estamos calculando 2 millones y medio de vacunación en enero, de vacunas aplicadas, y 3 millones en febrero. Ustedes imaginarán el despliegue, son no más de 300 y pico de escuelas, estamos comprando 600 freezer, bueno, toneladas de todo lo que hace, calculando hasta el hielo seco que vamos a necesitar, el transporte, las conservadoras. Bueno, es un despliegue gigante y ya estamos trabajando fuertemente con eso. Así que
la expectativa va a ser de una épica militante vacunando 18 horas por día y con la sensación de que entra el Ejército Rojo en Alemania y va liberando los campos de concentración de los que están metidos adentro de la cuarentena, una cosa por el estilo más o menos, ¿no? Una cosa, digamos, tenemos mucha intención de transformarlo realmente en una épica militante y que se vea esa épica militante, que se vea la épica militante y que se vea la épica de todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud que se bancaron la crisis de una forma maravillosa. Fue espectacular lo que han hecho nuestros trabajadores y trabajadoras, es realmente emotivo. Yo hoy vengo de recorrer todas las semanas, hoy estuve en 2 hospitales más, todos los días me meto a rotar pacientes en las terapias con ellas, con las chicas que trabajan, las enfermeras, básicamente casi todas mujeres, y la verdad que da mucha emoción ver con el entusiasmo, aún con el cansancio y todo, con que siguieron laburando y bancando de los hospitales públicos, fundamentalmente, la parada fuertemente, ¿no? El sector privado también apostó lo suyo, sería deshonesto no decirlo, pero básicamente acá el que puso la base de la atención fue el subsector público. Así que bueno, eso, digamos, así quería comentar esto así a vuelo de pájaro, pero básicamente decirles que estamos preparándonos para una nueva épica, y va a ser una épica militante con las organizaciones sociales, con los trabajadores, con las trabajadoras, y debo decirlo, con un gobernador, que bueno, ahí está Mario Rovere, que cuando a mí me preguntan, usted me dice, bueno, el ministro, usted que le toca la provincia más difícil, acá el conductor estratégico, pero cotidiano y a diario de todo esto fue Axel Kicillof, ¿no? Un gobernador con el que te da gusto laburar porque además cada 10 minutos me manda alguna información de algo que le llega del COVID, es un obsesivo y la verdad que ya le podemos dar un honoris causa tranquilamente porque, bueno, es muy bueno trabajar con un gobernador así, sin ofender a nadie. Yo no pienso que hubiese sido igual con Scioli o hubiese sido igual, bueno, no digo el Mamerto, obviamente, pero, o Heidi, pero no hubiese sido lo mismo trabajar ni siquiera con otro de los buenos compañeros que tenemos, que realmente trabajar con Axel es impresionante cómo se involucra en cada detalle, es increíble, no sé de dónde saca el tiempo. Y eso obviamente nos facilitó muchísimo. Ustedes tengan por seguro que cuando empezó este proceso, y lo voy a cortar acá para que hablen los demás, cuando empezó este proceso, allá por marzo, abril, todo el mundo daba por descontado que el conurbano bonaerense iba a estallar, desde lo social y desde lo sanitario. Todo el mundo lo daba, y muchos propios también, no por mala leche, porque decían, nos han dejado una provincia arrasada. Ustedes piensan que nosotros teníamos 883 camas de terapia intensiva para atender al 40% de una población que no tiene obra social en la provincia de Buenos Aires, y encima atendimos más gente que tiene obra social que la que no tiene obra social en los hospitales públicos. Y llevamos a 2.200 camas de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires. Esto no es comprar camas, conseguir los barbijos, que fue tremendo, no, es todo el personal, toda la organización, toda la gestión de camas. La verdad que ha sido una cosa épica que tiene que ser rescatada, pero no hubiese sido suficiente sin las organizaciones sociales pateándose todos los barrios, todos los días, haciendo los aislamientos, sin la militancia, sin las universidades, sin las iglesias. Esto realmente ha sido una gesta enorme del pueblo bonaerense, creo que del pueblo argentino, hablo por mi provincia, y tuvimos bastante que ver con eso desde el Patria. Así que nada, decirles que vamos a seguir con todo. Yo me quedo un ratito más escuchando, cuando me empiecen a llamar las radios, las saludo y me voy. Pero un abrazo grande para todas. Bueno, muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Siempre es un placer escucharte. Nos has hecho una recorrida muy extensa, muy valiosa, muy esperanzadora de lo que tenemos que afrontar en los próximos tiempos. Así que muchas gracias, agradecerte por tu tiempo y esperarte cada vez que tus obligaciones te lo permitan por el seminario, que va a tener otras 3 charlas más, así que encantados de compartir contigo esta tarea de aprendizaje. Le voy a
transferir a Claudia, a la diputada, compañera Claudia Vernaza, que se ocupa de nosotros, que se ocupa de las comisiones. Porque ¿Sí? no quiero dejar de mencionar todos los millones de saludos y de agradecimientos y de energía militante que están enviando desde la transmisión en YouTube. Les agradecemos mucho a todos, a los compañeros, a las compañeras, a los equipos de salud, a todos los que están en YouTube. Los abrazamos, les agradecemos la presencia y los invitamos a seguir acompañándonos porque hay mucho que aprender. Ahora le cedo la palabra a la diputada Claudia Vernaza y le agradezco toda la cooperación que recibimos siempre de su parte para el instituto y para todas nuestras tareas en general y de la docencia en particular. Muchas gracias, Alicia. Un gusto, como siempre, estar con la Comisión de Salud, con Daniel Goyan, nuestro ministro y compañero. Un placer porque ya empezó el curso, ya escucharlo a él fue escuela, porque me enteré de un montón de cosas que no sabía y creo que a todos y todas nos pasó lo mismo. Por supuesto, saludar a mi queridísimo amigo, compañero y referente en temas de planificación, en temas de gestión pública, Mario Rovere. Un placer tenerte en este curso de Patria, bienvenido, esta es tu casa. A las compañeras, a Adriana, Alejandra, Alicia, a Lucía, a Lore, Natalia, bueno, seguramente me estoy olvidando, Sheila, ni que hablar, que están todos los detalles técnicos, a todas y todos los que hacen posible este curso. Contarles que estamos cumpliendo con una de las premisas que nos indicó Cristina Fernández y por supuesto también nuestro presidente Oscar Parrilli, que es que aún siendo gobierno no debíamos desmovilizarnos. Una de las preocupaciones que siempre tenemos los que militamos en el peronismo y en el campo nacional y popular es que cuando nos hacemos del aparato estatal, porque tenemos vocación de poder y vocación de gestión, muchas veces descuidamos los espacios militantes justamente porque tenemos que dedicarle todo el tiempo a la gestión. Pero uno de los aprendizajes muy fuertes que hemos hecho es que necesitamos lugares donde seguir pensando y donde seguir organizando la militancia y seguir ordenando nuestras convicciones. Así que acá estamos, seguimos movilizados porque además el Instituto Patria va a acompañar muy de cerca tanto las estrategias de la Nación como en este caso muy particularmente la estrategia sanitaria de la provincia de Buenos Aires, que el ministro es un ministro Instituto Patria a full, 100%, así que nos vamos a estar acompañando muchísimo con toda una comisión que no se los tengo que decir a ustedes porque ustedes lo saben, pero es una de las comisiones más activas y más numerosas del instituto, que tiene su propia impronta, su propia dinámica, su página, sus redes, y que tiene esta capacidad de organizar, de convocar, todo lo que nos está pidiendo Daniel, ¿no? Para esta épica militante, para esta épica esta pasión, ¿no? Porque la política pública son razones rigurosas, grados de congelamiento, días de descongelamiento, periodos, controles rigurosos del ANMAT, pero además de razones necesitamos pasiones. Y acá están las pasiones que van a acompañar toda la campaña de vacunación. Un agradecimiento muy especial a Alejandra Gallano, Rosa Bolonia, Fabio Núñez, Florencia Can, Valeria Sapesochni, perdón si lo digo mal, Alejandra Capuzzo, Nora Merlín y Darío Stanriver, no me pidan que lo diga bien, quienes justo como Mario Rovere y Daniel Goyan van a estar al frente de estas charlas. Los seguimos esperando en todos los demás cursos del Instituto Patria, y por supuesto desde el Congreso Nacional, Daniel, vos ya lo sabés, estamos a disposición para todos los proyectos de ley y para todas las modificaciones que haya que hacer a las leyes vigentes en un tiempo tan particular, tan especial de la historia, ¿no? No solo del país, sino del mundo. Así que adelante, que hablen los y las que saben. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias por tus palabras. Ahora, la verdad soy afortunada en la apertura de este seminario porque ahora me toca presentarlo al compañero Mario Rovere. Y yo doy por sentado
de que todos entenderán por qué en un seminario de vacunología, en este seminario nosotros necesitamos del pensamiento y de las reflexiones de Mario, porque estamos encarando una tarea compleja, la complejidad la acaba de describir el compañero Daniel Goyan, pero necesitamos todos los recursos para poder, digamos, interpretarlo desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los derechos, porque sabemos que si nosotros nos capacitamos y nos formamos, vamos a ser mucho más efectivos todos y cada uno en el rol que nos toque desempeñar. Así que al doctor Mario Rovere, para alguna persona que no lo conozca, debo decir que él es uno de nuestros referentes de la medicina social y de la salud pública, uno de nuestros grandes sanitaristas, que a nosotros nos toca en especial como Comisión de Salud, porque él nos ha acompañado desde hace muchos años en la defensa de los derechos de la niñez, desde la lucha por cunitas hasta actualmente en nuestro frente por la niñez y la adolescencia protegidas. Él es un gran compañero, es docente de numerosas universidades argentinas de América Latina, miembro de ALAMES, consultor de numerosas agencias internacionales y sobre todo un sanitarista comprometido con nuestro país que actualmente conduce la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara de la provincia de Buenos Aires. Al doctor Rovere nosotros le pedimos que hable sobre la vacuna como bien social y los desafíos que esto plantea, los desafíos de la vacunación, los pospandémicos, la oportunidad. Así que bueno, bienvenido Mario, con mucho cariño te recibimos en este seminario y te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, realmente una oportunidad increíble. Me parece, como señalaba Claudia, digamos, tratando de cumplir el mandato de no desmovilizarnos, de mantener la polea de transmisión. Es un tremendo orgullo ser parte, un privilegio, diría yo, literalmente hablando, ser parte del gobierno de Axel Kicillof, de Daniel, de Nicolás, de Leticia, de Julieta, de Vicky, digamos, la verdad que digamos, pocas veces uno puede decir cuando está bajo las tremendas circunstancias de la presión de la gestión, además es un placer, digamos, además es un placer por la onda, por la escasa, digamos, literalmente hablando, como decía Daniel recién, es una gestión donde nadie se cree nada, digamos, todo el mundo sabe que el poder no se posee, que el poder te lo prestan, digamos, que los cargos te dan esa posibilidad y nadie se encandila porque tenemos un recorrido y la verdad es que, digamos, nos ha tocado más tiempo pelear desde afuera que desde adentro y bueno, todo eso se forja, digamos, en este colectivo que representa hoy el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Como decía Daniel, también no nos creemos más que nadie, pero hacemos lo imposible para estar seguros de que todo lo que de que ponemos el cuerpo todo el tiempo, todo lo que nos resulta posible compartir. Yo no tenía ninguna duda, sabiendo que Daniel iba a hacer la introducción, que no me iba a quedar nada para decir, digamos, estaba absolutamente, y muy particularmente en este tema, porque, digamos, yo creo que Daniel viene, primero que hay que escribir de alguna forma, lo que comentaba Daniel, que tenemos, digamos, podríamos decir así, teníamos una serie de conocimientos y de convicciones y algunas veces en esta negociación simplemente llegó la anatomía patológica para comprobar cómo es la economía mundo vinculado con el complejo médico industrial y cómo se trabaja con los prejuicios. Ya, ustedes han visto, digamos, el tema de cómo hay que explicarle a la sociedad argentina que una vacuna puede ser buena a pesar de que sea rusa, digamos, cómo explicar, digamos,
los chinos puedan tener incluso más de una en el juego y que además en cierta manera compiten entre esas posibilidades. Así que me parecía, digamos, que había varias cosas que aclarar, de las cuales Daniel me ha allanado el camino, digamos, ampliamente. Miren, yo quería comenzar un poquito tomando carrera atrás para señalar que este momento en algún sentido es único y en algún otro sentido no es tan único en la historia, y que cuando Daniel mencionaba de alguna manera que además tenemos una obligación que podríamos compartir con las y los compañeros del Patria, es que además tenemos que documentar lo que está pasando. Es increíble que cuando uno busca antecedentes y encuentra la tremenda, increíble, que deja incluso pequeñita la actual, la pandemia de gripe española, casualmente, digamos, hace exactamente un siglo, 1918, 1919, también la gente no recuerda que dio dos veces la vuelta al mundo, y se estima en 30 millones de fallecidos, entonces, donde además la población era mucho menor que ahora. La verdad es que uno mira textos, mira videos, mira fotos, es increíble la escasa producción, o sea que uno ve diversos videos con las mismas fotos, como si nadie hubiera querido documentar eso, e incluso hay autores que simplemente se quedaron en la película. Esto fue nada más que un coletazo de la Primera Guerra Mundial, digamos, cuando en realidad, en términos de fallecidos, fue mucho más grave que la Primera Guerra Mundial, que todo el mundo sí recuerda. Lo segundo que me parecía también interesante compartir como antecedente es, no puede haber tanta mezquindad con la vacuna, o por qué la pelea de una vacuna contra otra, o por qué cuando el Estado está ausente se podría haber creado un mercado negro, digamos. Bueno, es impresionante, y yo vuelvo al segundo antecedente que me parece fundamental recordar, porque también es y esta ya afecta a la Argentina, bueno, la de la gripe española también, y hay poca evidencia de todo el impacto de la gripe española en la Argentina, pero en el caso el segundo caso que quiero recordar es el de la poliomielitis, porque en el año 55-56 se va a producir también una pandemia que paró, entre otras cosas, digamos, paró el ciclo escolar, digamos. O fue un año que no hubo clase, digamos, y además cayó exactamente en el periodo de la Revolución Libertadora, cuando la Revolución Libertadora había liquidado el Ministerio de Salud. Y se da, tuvimos oportunidad de ver una de las fotos más ridículas, que es haberlo visto a Aramburu, digamos, en ese momento, el fusilador principal, digamos, de la supuesta Revolución Libertadora, caminando con un guardapolvito, digamos, por adentro del Muñiz, teniendo que ser él el que sacaba la cara porque no había Ministerio de Salud, que él mismo había destruido. Nada menos que el Ministerio de Salud digamos, fundado por Ramón Carrillo. Y ahí hay dos cosas que me parecen interesantes compartir. Una que pocas personas también recuerdan es que la Salk y la Sabin no fueron complementarias, fueron competidoras, digamos, competieron duramente. Y es, además de lo que todo el mundo cree, que la Sabin terminó prevaleciendo, la Salk sale primero, la Sabin parece que prevalece, solo porque era oral o solo porque era más fácil de administrar, digamos. ¿Se acuerdan ustedes de los cubitos de azúcar con la gotita? Bueno. Y la verdad es que hay un hecho geopolítico poco conocido, justamente, digamos, Laura Sacchetti estuvo trabajando específicamente en la reconstrucción de esa historia, que es que la fase 3, lo que hoy llamaríamos la fase 3 de la vacuna para la polio, el único país que ofreció concretamente la posibilidad de hacer el ensayo 3 en gran escala fue la URSS, digamos, y que Salk, que era podríamos decir así, un macartista grave, cuya familia, digamos, había salido de la URSS,
se negó a hacer el ensayo clínico, la fase 3 en la URSS, y que en cambio Sabin sí lo hizo, con lo cual, digamos, estamos emparentados con la vacuna rusa y estamos emparentados con la Sputnik, entre otras cosas, porque la vacuna Sabin fue probada en población por primera vez en la URSS, digamos, a pesar de ser una vacuna que se desarrolló en Estados Unidos. Así que, digamos, verdaderamente quería compartir eso, y también quería compartir que la vacuna Salk, cuando llegó a la Argentina, en plena segunda fase de la epidemia, hubo mercado negro. Hubo mercado negro, la gente pagaba para acceder a la vacuna, digamos, se iban a cuevas, digamos, como la del dólar blue, digamos, para poder acceder a la vacuna Salk, digamos, y en consecuencia, digamos, lo que estaba contando recién Daniel, digamos, la oportunidad de tener una ley, la oportunidad de tener al Estado ya adentro claramente, podríamos decir así, ¿a qué agente privado, a qué farmacéutica, qué sé yo, se le va a dar hoy, se le va a pasar por la cabeza salir a comprar unas cuantas dosis de vacuna para ver si hace un negocio, digamos, ¿no? Es decir, que esto concretamente está fuera del mundo de lo posible, justamente porque el Estado, digamos, ha tomado cartas en el asunto de tal forma, digamos, y ahí yo no voy digamos, voy a seguir con la misma prudencia que planteaba Daniel, pero quiero decir, el Estado también empujado por la provincia de Buenos Aires, digamos, o sea, empujado afectuosamente, vamos a decirlo así, para no meternos en problemas. Pero, digamos, definitivamente, la provincia de Buenos Aires ha venido marcando el ritmo en varias cosas, y sobre todo, digamos, en esta dimensión. Lo que yo he aprendido este año, digamos, sobre el coronavirus y es una cosa, realmente yo no sabía que me tocaba a esta edad hacer un posgrado, y este año hemos hecho todos un posgrado de coronavirus, digamos. Y quiero decirle que aquí hubo una intuición muy precoz, que también tuvo que ver con digamos, las sugerencias, las ideas, las iniciativas de Daniel y de Nicolás, digamos, fundamentalmente porque ya en el repensar la educación médica, un ejercicio que habíamos hecho desde la Universidad de La Matanza y que ya tuvo sus réplicas en Jaureche, en Mar del Plata y en el Chaco Austral, en ese proyecto, digamos, nosotros nos negábamos a ver la microbiología digamos, como un campo separado de la inmunología, digamos, y la verdad de la cosa es que si algo ha mostrado esta pandemia es que es imposible pensar, digamos, solamente una pandemia en función de la morfología y de los rasgos de un virus, digamos. Por una razón muy simple, digamos, porque el mismo virus, la misma partícula, nos consta, digamos, a grandes rasgos, muta, pero no muta tanto, produce síntomas diferentes en diferentes personas, produce letalidades diferentes en distintos grupos, afecta diferencialmente según los factores de riesgo preexistentes. Entonces, la verdad de la cosa es que uno debe decir, digamos, el secreto no debe estar en el spike de la cápsula, digamos, viral, sino que también debe haber una explicación que debe estar, digamos, podríamos decir así, epidemiológicamente en el huésped, digamos. Y además los factores que han estado moldeando esta enfermedad, que tienen tanto que ver también con otros factores críticos que al principio, sobre todo en la circulación europea, parecía que no estaban tan claros, pero que brutalmente van a aparecer en Estados Unidos, muy particularmente en el estado de Nueva York, que es la diferencia brutal de riesgo en los distintos grupos sociales y los distintos grupos étnicos de la ciudad de Nueva York. Es decir, la letalidad selectiva sobre la población latina, la letalidad selectiva sobre la población afrodescendiente. Digamos, un conjunto de elementos que nos dicen, digamos, disculpen si lo digo de una manera comunicacional, digamos, no le echemos toda la culpa al virus, digamos. O sea, empecemos a repartir las cargas porque aquí
se vuelve a dar, si quieren, lo más clásico de la epidemiología, digamos, una tríada ecológica que tiene que ver, digamos, con el agente, tiene que ver con el huésped y tiene que ver con el medio. Aunque sea la simplicidad de la epidemiología tradicional, nos está diciendo cómo se combinan estos factores. Y en el mundo de las vacunas, yo diría que también la provincia de Buenos Aires no estaría igual pensando en el mundo de las vacunas si no hubiera hecho una gigantesca experiencia inmunológica como fue la aplicación de plasma de convaleciente. Lo estoy diciendo erróneamente en pasado porque sigue siendo, digamos, una herramienta fundamental, razón por la cual la provincia de Buenos Aires se está manteniendo, digamos, por debajo del promedio de letalidad mundial, digamos, muy por debajo de la letalidad de Estados Unidos, ni hablar de los países europeos, digamos, y hay que recordar que España o Italia llegaron a tener arriba de 15% de letalidad, digamos, cuando la provincia de Buenos Aires nunca pasó, digamos, del 3,2, 3,3% de letalidad. Ahora, estos factores son factores que después se explican por varias cosas más, que tiene que ver con la forma que se administró la curva, la forma como se fue manejando los tiempos, digamos. Y yo quería, en ese sentido, sin abusar ni del tiempo de ustedes ni de la paciencia, voy a utilizar dos pequeños recursos gráficos, mostrarles a largo plazo, a lo largo de un año, digamos, qué pasó, porque mucha gente dice, sí, bueno, pero la verdad es que ustedes comparan, pero fueron muchos casos, fueron demasiados casos, fracasó, digamos, bueno, estas cosas que se están diciendo en este momento. Yo uso una sola transparencia que voy a mostrar en términos de cómo se está moviendo la pandemia, digamos, en este momento, a ver si tengo la fortuna de encontrarlo, porque me parece básico poder compartirlo, así estaba acá. A ver. Posibilidad de compartir pantalla tengo. Ahora, encontrar lo que quiero encontrar es un poquito más difícil. Acá lo tengo. Acá está. No sé si lo están viendo. Yo digamos, voy a hacer cierta referencia comparativa, digamos, porque esta gráfica me parece la más prudente porque se refiere a la cantidad de casos diarios. Ustedes saben que el acumulado engaña muchas veces, la cantidad de casos diarios, pero dividido por millón de habitantes, o sea, cómo se movió la pandemia. Fíjense que ahora, al tocar aquí, voy a mostrar la curva de Argentina, ¿no? Esta curva de Argentina llegó a valores realmente importantes, podría decir el pico de Argentina fue a tener 330 casos por millón de habitantes. Pero fíjense, por ejemplo, vuelvo a mostrar Argentina por un minuto, fíjense lo que ha pasado, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? O sea, lo que se llama la curva trimodal. Fíjense de qué manera Estados Unidos tuvo un pico, que fue pico Nueva York, un desastre, la verdad, digamos, tan grave como el norte de Italia. El segundo pico, que es el Sun Belt, es decir, lo que se llama la circulación por el sur, digamos, como decía recién Daniel, digamos, ojo al piojo, porque la verdad de la cosa es que Estados Unidos tuvo su segundo pico en verano, y además de tenerlo en verano, lo tuvo en el verano de la zona más caliente de los Estados Unidos. O sea, hay que estar en Arizona, digamos, en agosto, digamos, para saber exactamente lo que es calor, digamos, ¿no? De la misma manera en Florida, digamos, o en el sur de California. Entonces, fue tremenda esa segunda oleada, digamos, y la tercera oleada, fíjese dónde está ahora Estados Unidos, digamos. O sea, deja pequeñita, a su vez, la curva 1 y la curva 2, ¿no? De la misma manera, podría mostrarle el caso de Italia. Todos recordamos el desastre de Italia, curva ahora bimodal, ¿no? Fíjense por dónde está Italia en este momento. Fíjense por dónde está Francia. De vuelta, curva bimodal. En Europa todas son bimodales. ¿Dónde está Gran Bretaña?
E incluso, ¿dónde está Alemania? Que parecía, digamos, el país que gracias a otro milagro alemán, digamos, se había independizado y hoy ya tiene una tasa de incidencia de casos nuevos superior a los de Argentina, ¿no? Así, digamos, que quería compartir esta transparencia. Y bueno, a partir de ahí, digamos, quería comentarles que nosotros no quería dejar de mencionar que pasamos, yo lo diría de una manera más o menos, también dándole un poquitito a este tema de la épica. Nosotros también vivimos la guerra del plasma, digamos, ¿no? Ustedes recordarán, digamos, que fuimos de alguna manera atravesados por una cadena nacional liderada por un yuppie comunicador social del Hospital Italiano, digamos, que salieron directamente a avalar zócalos que decían el plasma no funciona, digamos, o sea, el plasma no sirve, digamos, el plasma no funciona. Bueno, nosotros estuvimos trabajando desde el primer día, o sea, el proyecto de plasma de la provincia de Buenos Aires nació junto con el proyecto Infant. El proyecto de la Fundación Infant, digamos, se demoró muchísimo porque hubo un cambio estadístico en el camino, hubo una situación, digamos, que tuvieron que agrandar el tamaño de la muestra una vez que cambiaron de estadístico. Pero, digamos, en la práctica nosotros teníamos información propia de nuestro estudio de nuestro estudio observacional, que estaba indicando una ventaja, una reducción de 24% respecto a no plasma, digamos, en pacientes similares, y con 2 publicaciones. Y así todo, no llegamos nunca, digamos, a ningún medio de comunicación significativo, digamos, y esta investigación de 100 casos, con 50 casos control y encima usando un pool de plasma, salió en cadena nacional, digamos, por todos los medios, hasta el punto que incluso los periodistas se asustaban de la contundencia de quienes salieron, digamos, irresponsablemente a anunciar un estudio que, la verdad de la cosa, digamos, si nosotros hubiéramos hecho un estudio de ese tamaño, quizá por azar nos hubiera dado negativo, digamos. Y en este momento tenemos un estudio observacional que está superando los 7.000 casos, digamos, en la provincia de Buenos Aires. 7.000 casos significa, digamos, 2.000 y pico de donantes, digamos, y también quiero señalar, para no dejar de aprovechar esta mecánica que no ha terminado y que ahora incluso nos está diciendo, quizá ya tenemos que utilizar el informe Pollack de la Fundación Infant para trabajar en geriátricos preventivamente antes de tener la vacuna. O sea que hoy en este momento, digamos, podríamos decir así, nadie en la provincia de Buenos Aires está durmiendo porque va a llegar la vacuna, digamos, ¿no? O sea, que llegue la vacuna y nos deje sin trabajo, si ustedes quieren, digamos, pero hasta ese momento vamos a estar trabajando, digamos, sin bajar los brazos nunca frente a una situación. Recuerden incluso que los rusos primero y después el propio estudio de Oxford decían, no sabemos a partir de qué edad podría dejar de no producir inmunidad la vacuna, digamos. Con lo cual, digamos, los estudios son estudios poblacionales generales, pero, digamos, después tenemos que ver hasta qué punto va a cubrir, por ejemplo, digamos, a las personas mayores, donde se recluta la mayor parte de la letalidad. Como, digamos, Daniel muy bien lo planteó y nosotros estamos frente a una perspectiva, digamos, muy, muy interesante, yo quería también, creo que es lo segundo que voy a compartir, es nada más que darles una especie de primera imagen gráfica de cuáles son las vacunas que están, por así decirlo, digamos, en la carrera espacial, porque la verdad que yo creo que, con sinceridad, creo que los rusos nos han dado, digamos, yo creo que han usado el humor también, porque la verdad es que llamarle Sputnik a una vacuna, digamos, es una forma de tomarle un poco el pelo, digamos, y mostrar, además, en el fondo, que, como ya les pasó antes a los Estados Unidos, perdieron la carrera espacial, ¿no?
esta gráfica, yo no he encontrado una gráfica mejor, la verdad, pero lo increíble es que esta gráfica es del 31 de agosto, así que podríamos decir, debería estar viejísima, digamos, y sin embargo, fíjense ustedes a grandes rasgos cómo se ha movido, son los mismos jugadores, a pesar de que había 165 proyectos de desarrollo de vacunas, digamos, había 9 que estaban en el juego, y de estas, digamos, son las mismas que estaban en agosto, están ahora prácticamente completando la fase 3. Incluso con algo que a mí, desde el punto de vista científico, también me parece poco serio, para darles una idea, digamos, sale Pfizer primero y dice que tiene 90% de eficacia, digamos. A los 3 días salen los rusos a decir que tiene 92% de eficacia. Inmediatamente después sale Moderna y dice que tiene 94.5% de eficacia, digamos, y ahora sale Pfizer de vuelta a decir que no eran 90, eran 95% de eficacia, y además sale Oxford y AstraZeneca a decir que tiene 99% de eficacia. Yo estoy preparado para que digan que tiene 105% de eficacia, digamos, me va a gustar saber cómo llegan a ese número, pero la verdad es que yo creo que más que ciencia estamos haciendo marketing, digamos, de muchas de estas vacunas. Y por otro lado, Daniel, quiero decir acá y hacer también un homenaje, podríamos decir así, que no le tiene miedo a nada, digamos, pone todas las vacunas arriba de la mesa. Yo, digamos, por lo menos que estoy un poquito más prudente, le digo, la verdad es que no sé qué vamos a hacer con la vacuna de Pfizer con una cadena de frío de menos 70 grados, digamos, porque, y con apenas, digamos, por lo que tengo aquí más o menos registrado, digamos, fuera de la cadena de frío extrema, la vacuna solo dura 5 días, ¿no? Así que si vamos a estar en verano vacunando con una vacuna de menos 80 o menos 70 grados, me parece que va a ser un tema de aquellos. Aquí en la lámina solamente quería compartir que está Pfizer-BioNTech, que está la Universidad de Oxford con AstraZeneca, que está Sinopharma, Sino por supuesto se refiere al tema de los chinos, la Sinopharma y la Sinovac son las dos únicas vacunas que se parecen a una vacuna, porque quiero decir que recuerden que vacuna tenía que ver con Jenner y con el virus modificado, o sea, el virus gemelo del virus viruela, que era el de la vaca de Leicester, digamos. Los virus modificados pasaron a ser las vacunas nuevas, pero ahora el soporte, digamos, en ARN mensajero o en virus vectoriales, digamos, nosotros o sale bien o no sale bien, pero si sale bien vamos a cambiar la forma de hacer vacunas en el mundo. Porque es una nueva generación de vacunas que no se parece a nada anterior y que solo se han usado en experimentos pequeños con el SARS, con el MERS o con el ébola, digamos, que son, pero podríamos decir así, en 3 enfermedades donde han fracasado, digamos, porque no tenemos hoy vacunas efectivas contra esas enfermedades. Así que, digamos, por supuesto que la provincia de Buenos Aires y la Argentina tiene que estar extremadamente atento, y ahí empieza un poco la organización de la campaña. Lo primero ha sido, bueno, las compras preventivas, podríamos decir así, por esto que yo les había dicho, ya desde la Sabin y la Salk, sabés que tenés que estar primero en el mercado, digamos, garantizándote lotes, porque en esta carrera ha habido incluso piratería. Recuerden que los aviones que movilizó la provincia de Buenos Aires, hubo que crearle una ruta especial para que Estados Unidos no pudiera desviar los aviones, digamos. Así que, digamos, ¿quién garantiza, digamos, que, digamos, podríamos decir, por suerte, parece que Trump no va a estar, digamos, pero no tengo duda que confiscaría la vacuna de Pfizer si le hubiera convenido para ganar la elección, digamos. Entonces, creemos nosotros que pasamos a, digamos, imperialismo de buenos modales, ustedes saben que son los demócratas, imperialismo de malos modales son los republicanos, pero imperialismo al fin, digamos. Ahora, en esta lógica, nosotros también debemos señalar que lo primero fue empezar a entrar, digamos, rápidamente a la compra preventiva. La segunda también ha sido, digamos,
ponerse a producir la inversión que ha hecho la Argentina, digamos, combinación público-privada, digamos, es el tema de la vacuna de Oxford, digamos, con producción en la Argentina. Las vacunas ya se están probando en territorio argentino y la Escuela de Gobierno en Salud, digamos, participa porque de nosotros depende también los comités de ética central y la Comisión Conjunta de Investigación. Así que nosotros estamos involucrados también en que hay varias vacunas probándose en territorio argentino, digamos, o sea que no va a ser una novedad que haya vacuna. Y por otro lado, también quería compartir con ustedes que esa vacuna, y después Alicia me va diciendo porque me temo que me entusiasmé y seguí de largo, la verdad sí, Mario, un ratito más si es tu tiempo. Dale. No, les quería compartir que cuando uno dice, uy, qué bárbaro, digamos, se ponen a producir una vacuna y si después no funciona, bueno, esto se llama preinversión a riesgo. Nosotros estamos haciendo otra preinversión a riesgo, que han sido, digamos, bueno, la intervención política sobre la ley de vacuna, que ustedes, la ley de vacuna COVID, que ustedes ya han escuchado a Daniel, digamos, explicar cómo trabajamos en ese frente. Y la otra es el tema de la preparación de recurso humano para la vacunación. Pero fíjense el desafío, porque es la preparación de un recurso humano polivalente que estuviera habilitado y digamos, entendiera la lógica como para poder ser funcional a cualquiera de las vacunas que, digamos, que diversos escenarios de posibilidad de vacunas con distintas técnicas, con distintas duplicación. Escucharon a Daniel recién decir, la rusa son 2 dosis, pero de 2 vacunas. Bueno, disculpen que lo diga en esta gráfica, es un quilombo, digamos, porque vos tenés que tener el registro y la disponibilidad de la vacuna 1 y después de la 2 para secuenciarla, ¿no? En poblaciones abiertas, digamos, eso, piénsenla nada más, digamos, el problema de las dosis de la vacuna triple, digamos, o las dosis de la vacuna que son secuenciales, digamos, pero ahora en adultos, digamos, o sea que verdaderamente va a ser un trabajo de logística impresionante, un trabajo de cadena de frío tremendo en pleno verano, y también, lo decía hoy la ministra de Gobierno en la provincia de Buenos Aires, digamos, el drama extra y comprensible, porque quiero decir, ¿quién no entiende, digamos, las decisiones que se están tomando en términos de las vacaciones? Pero, digamos, piense por un momento el escenario de General Pueyrredón, digamos. General Pueyrredón quiere decir Mar del Plata, ¿no? General Pueyrredón se ha posicionado como el tercer municipio con mayor cantidad de casos en la provincia de Buenos Aires. O sea, se comporta como un municipio del conurbano. Está tercero después de la Matanza y después de Quilmes. Se despega del lote anterior, o sea que ya no está pegado al Almirante Brown, a los otros que estaban con muchos casos. Y a diferencia del resto de la provincia de Buenos Aires, que uno sospecha que van a llegar muchos turistas de capital, digamos, Mar del Plata es un polo turístico del país, digamos. Con lo cual, digamos, uno debe empezar a imaginarse, digamos, ómnibus viniendo de todo el país en el momento en que la pandemia se trasladó al interior del país, y a su vez nosotros vacunando en verano, y podríamos decir, vacunando en verano, primera dosis que te agarré en Mar del Plata, y la segunda dosis, ¿dónde te agarra? ¿Sí? Es decir, que digamos, quiero ir poniéndole sobre la mesa, digamos, la complejidad de una intervención que por supuesto, yo digo, digamos, no sé, voy a vacunar en Junín, voy a vacunar en Trenquelauquen, digamos, puedo imaginarme más o menos que voy a volver a encontrar a la población. Pero si vacuno en Mar del Plata, ¿dónde vacuno? ¿En la playa? Digamos, ¿de qué manera, digamos, nos garantizamos? Y, digamos, y hace muy poquitito una colega nos decía, digamos, yo la verdad es que no, digamos, me abro a cualquier vacuna. Lo único que pido es que la segunda dosis sea de la misma vacuna, digamos, ¿no? Y verdaderamente es muy inteligente el planteo, porque, digamos, hay que saber si nosotros, digamos, si las dosis iniciales nos dan el soporte suficiente como para tener la segunda dosis de la misma vacuna o la complementaria. Bueno, todo eso, que alguno podría decir, se analiza con la teoría del caos,
son los desafíos que está tomando la provincia de Buenos Aires, digamos. O sea que cuando uno lo mira para atrás es anecdótico, ¿no? Vos decís, che, bueno, al final tanto lío porque trajeron 32 aviones de Aerolíneas Argentinas desde Shanghái, digamos. No, ahora podés mirar para atrás y decir lo que quieras. Había en ese momento que decidir mandar un avión de aerolíneas, hacer una ruta que nunca había hecho antes, o traer 4 barcos o 5 barcos, digamos. Y de la misma manera creo que vamos a encarar esta tremenda complejidad que se viene por delante. Y sí, claro, compromiso militante sin lugar a dudas. Miren, creo que el único dato que Daniel les compartió, que se quedó corto, es que cuando cerramos la lista de los voluntarios, saben que se calcula entre 5.000 y 7.000 los voluntarios necesarios para la campaña. Digamos, cuando cerramos el curso de fase 1, que es el curso teórico por internet, teníamos 15.600 inscriptos. 15.600 inscriptos, de los cuales ya casi 10.000 han aprobado el curso teórico, digamos, y están esperando la capacitación práctica. Y hoy recibo al decano de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y me dice, me viene a pedir perdón por no haber coordinado antes, porque él por su parte formó a 3.000 más, digamos. O sea, dense una idea hoy, digamos, de la actitud de los jóvenes universitarios en la Argentina, digamos, la actitud, la reacción, la forma de ponerle el cuerpo, digamos. Así que podríamos decir así que, digamos, los 250 gansos que logra juntar en sus BMW Patricia Bullrich, digamos, creo que no merecen, sinceramente no merecen ni siquiera que ese 5N los cubra, digamos. Así que bueno, lo dejo ahí, digamos, y si hay algún comentario o con todo gusto a disposición. Mario, quedaste compartiendo la pantalla, me parece. Ah, perdón. Bueno, increíble, muchísimas gracias. No sé ustedes, necesitamos como un descanso mental de todo el recorrido que nos hizo. Salimos de la foto transversal y nos contextualizó en este complejo proceso salud-enfermedad, ¿no? Con distintos tiempos históricos que nos traen al momento de hoy y de la complejidad que implica cada territorio, cada lugar, bueno, la cadena de frío. Muchísimas gracias, Mario, como siempre. Ahí están todos también en YouTube, súper agradecidos por este amplio panorama a tener en cuenta. Gracias a ustedes, al contrario. Pero no se tomen descanso que se nos acaba el tiempo. Ahora va a seguir la doctora Alejandra Gaiano, médica pediatra, infectóloga, sanitarista, diplomada en vacunología, ex coordinadora científica del Programa Nacional del Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación, para hablar de cómo es el proceso de toma de decisiones basadas en la evidencia para la incorporación de vacunas en la Argentina. Alejandra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que estoy muy contenta y estoy muy agradecida con todos los que colaboraron para que este curso se pueda realizar. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Díganme si se ve. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve bien. Bueno, dentro de las cuestiones que voy a hablar, voy a profundizar algo de lo que dijo Dani y lo que dijo Mario con respecto a la campaña de vacunación, cuáles son las fases en el desarrollo de las nuevas vacunas, cómo estamos seguros que las vacunas que usamos en nuestro país son seguras y eficaces, cómo se decide que las vacunas se usan, cuáles, cómo, por qué vigilamos los eventos supuestamente atribuidos a vacunación e inmunización, y conclusiones y desafíos, más desafíos. Bueno, toda la información que utilizo en esta presentación está basada en la evidencia científica, publicada, de acceso libre, cito todas las fuentes bibliográficas y no presento conflictos de interés. ¿Cuáles son las fortalezas del programa de vacunación de nuestro país? Nosotros tenemos un calendario de vacunación
completo. Nuestra antecedente de campaña de vacunación pandémica en 2010 tuvo de las mejores coberturas de todo el mundo, de hecho viajamos por todo el mundo mostrando cómo fue nuestra estrategia. Tenemos un ente regulador que es el ANMAT robusto y una Comisión Nacional de Inmunizaciones con prestigio internacional. Con respecto a qué buscamos con la vacuna y con nuestra campaña, es vacunar tempranamente, que la vacuna sea accesible, oportuna, con el propósito último, por supuesto, de disminuir la morbimortalidad por el COVID. La vacunación tiene que ser parte de una estrategia de atención integral, no es una solución mágica, no hay que dejar de cuidarse, por supuesto, tienen que seguir utilizándose todas las otras medidas de bioseguridad que venimos promoviendo durante los últimos tiempos. Y como ustedes saben, va a ser una vacunación por fases, priorizando a las personas de mayor riesgo. Nosotros tratamos de conseguir buenas coberturas de vacunación. En general, las campañas de vacunación se hacen durante 2 meses, en un corto periodo de tiempo. Para poner fin a la pandemia, uno estima que a fines del 2021, y para lograr estos objetivos tenemos que trabajar todos. Es una responsabilidad de todos conseguir buenas coberturas de de la campaña de vacunación. La vacuna COVID por ahora no va a estar en el calendario nacional de inmunizaciones. ¿Cómo se desarrolla una vacuna? La fase de desarrollo de una vacuna, ustedes saben que tiene diferentes fases. La fase preclínica, que son en modelos animales, y después las fases clínicas. Y en todas las fases lo que se prioriza es la evaluación de la seguridad de la vacuna. Con lo cual, como decía Daniel, si bien va a ser una aprobación más rápida que lo habitual comparado con otras vacunas, no va a haber ninguna duda con respecto al perfil de seguridad de cualquiera de las vacunas que utilicemos para protegernos contra COVID. En la fase preclínica tenemos resultados experimentales sobre la eficacia y la tolerancia en un modelo animal, que en general son ratones o monos, que apoyan su investigación posterior en humanos. Y en la fase preclínica se evalúa la seguridad de la vacuna y su capacidad de provocar una respuesta inmunológica. Con respecto a la fase 1, usualmente testé una nueva vacuna en etapa experimental, pero en un pequeño número de personas, que en general es menos de 100 adultos o adultas, y evalúa inicialmente su seguridad y secundariamente su inmunogenicidad. Ustedes van a ver que en todas las fases se va a seguir evaluando la seguridad de la vacuna. En la fase 2, se pasan a fase 2 solamente las vacunas que fueron consideradas seguras en la fase 1. Acá se utiliza un grupo más grande de humanos, entre 200 y 500 personas, también para monitorear la seguridad y ahora la eficacia de la vacuna. Y acá se evalúa sobre todo la capacidad inmunogénica, las dosis propuestas y el método de administración. La fase 3 tiene como objetivo evaluar en forma más completa la seguridad y ya la eficacia en la prevención de las enfermedades. Se hacen estudios multicéntricos, adecuadamente controlados. En este caso se utilizan miles de voluntarios humanos, en general se hacen en varios países, y son pruebas aleatorias y doble ciego. La vacuna experimental se prueba contra un placebo. Por ejemplo, de 40.000 personas, 20.000 se aplican placebo, 20.000 vacuna, pero no saben las personas que se aplicaron. Y siempre es el paso previo a la aprobación de una vacuna. O sea, cuando la fase 3 está finalizada, tiene buenos datos de seguridad y eficacia, se aprueba la vacuna por las entidades regulatorias correspondientes. Con respecto a la fase 4, son estudios que ocurren después de la aprobación de la vacuna. El objetivo es evaluar cómo la vacuna funciona en el mundo real, porque en los estudios de investigación está todo controlado y a veces en el mundo real pueden haber imponderables, por eso se sigue evaluando si funciona en el mundo real. A esto ya lo llamamos estudios de efectividad en la vida real. Y por supuesto se siguen monitoreando los eventos adversos. ¿Qué vacunas contra COVID se encuentran en desarrollo?
Estos son datos a octubre, vemos que hay diferentes plataformas, que hay muchas en diferentes fases, hay más de 100 vacunas registradas en investigación. En fase 3 hay 10 vacunas en total, las que probablemente utilicemos en nuestro país son la Gamaleya, la de AstraZeneca, la Janssen y la de Pfizer por el momento. Este es un artículo del Lancet del 14 de noviembre, una review donde evalúa los datos de inmunogenicidad y eficacia en fase 3 de las vacunas candidatas. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, 4 vacunas que son las que probablemente utilicemos en nuestro país, además para no marearlos. La de AstraZeneca, la de la Universidad de Oxford, fue probada en 30.000 participantes, la de Pfizer-BioNTech en 44.000, la de Janssen en 60.000, y la de Gamaleya, que es la de la Confederación Rusa, en 40.000 participantes. Estos son datos publicados en la revista científica más prestigiosa del mundo, que son los datos del Lancet. Sobre todo lo remarco porque había bastante rumor con que los datos de la vacuna rusa no estaban publicados en ninguna revista científica. Sí están publicados en el Lancet. Con respecto a la vacuna de Oxford, los eventos adversos que ellos refirieron en una etapa intermedia en la fase 3 son dolor y edema en el sitio de inyección, escalofrío, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y náuseas. No se observaron eventos adversos severos. Los eventos adversos en general se mostraban entre el cuarto y quinto día de aplicada la vacuna. La respuesta inmune fue mayor al 90%, el esquema es de 2 dosis con 28 días de diferencia y necesita refrigeración. Este es un artículo que salió ayer en el Lancet con respecto a la vacuna justamente de Oxford, de AstraZeneca, con respecto a la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna administrada, además de en adultos jóvenes, en adultos mayores. Probaron la vacuna en mayores de 70 años, que era una de las dudas con respecto a la inmunogenicidad o la seguridad de las vacunas COVID. La conclusión es que la vacuna es mejor tolerada en adultos mayores que en jóvenes. Si bien era bien tolerada en ambos grupos de edad, era mejor tolerada aún en adultos mayores, con datos similares de adecuada inmunogenicidad en todos los grupos etarios. Con respecto a la vacuna de Pfizer, tiene eventos adversos leves también, es un esquema de 2 dosis con 21 días de intervalo. El tema es que se conserva a menos 80 grados, descongelada dura un día, en la heladera puede durar hasta 5 días, y la respuesta inmune también es mayor al 90%. Yo no voy a entrar en si es 90, 92 o 95, porque la verdad que aparte como la N es muy pequeña, lo importante es que tengan datos de inmunogenicidad alta. La FDA decía que una vacuna iba a ser útil si tenía 50% de respuesta inmune, y la mayoría de las vacunas en fase 3 tienen una respuesta inmune altísima, con lo cual estamos conformes. No vamos a empezar a debatir si es 92 o 95. Con respecto a la vacuna Sputnik 5 de la Gamaleya, también tiene eventos adversos leves. Hay 2 formas de conservación de la vacuna, son dos vacunas un poco distintas. Una que se conserva entre 2 y 8 grados y otra que se conserva a menos 18 grados. Por ahora Argentina va a utilizar la vacuna que se conserva a menos 18 grados. En fase 3 también participaron personas más añosas y con dentro de grupos de riesgo, con comorbilidad. El esquema es de 2 dosis con 21 días de intervalo, la inmunogenicidad fue mayor al 90%, y ya tiene la aprobación preliminar de la autoridad regulatoria de la Confederación Rusa, la vacuna de Sputnik, y además ya fue presentada para la precalificación en la Organización Mundial de la Salud, que era otra de las dudas o críticas que tenía. Fue una de las primeras a ser presentadas en la OMS. Además de todo esto, las personas que viajaron vieron que tiene datos muy robustos de seguridad y eficacia. Con respecto a la vacuna de Janssen, todavía no publicó datos de seguridad y eficacia de fase 3 porque empezó un poco más tarde que el resto de las vacunas. Las ventajas de la vacuna de Janssen es que se almacena
entre 2 y 8 grados, que es en lo que se almacena, la temperatura en que se almacenan las vacunas del calendario nacional, y hay investigaciones con una única dosis, eso sería prometedor. ¿Qué concluimos entonces con respecto a todas las vacunas COVID en fase 3? Concluye el Lancet que tienen todas inmunogenicidad alta y un buen perfil de seguridad. O sea, tenemos, más allá de las consideraciones logísticas y de implementación con respecto a la campaña que comentaba Mario, tenemos buenas vacunas, con lo cual tenemos datos alentadores y prometedores. ¿Cuál es el proceso de aprobación y registro de las vacunas COVID en Argentina? Nosotros tenemos un ente regulador robusto, que es el ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, que realiza acciones de registro, control, fiscalización y vigilancia de medicamentos, vacunas, reactivos y otros productos médicos. La misión es asegurar la eficacia, seguridad y calidad de todo lo inherente al ANMAT, garantizando el cuidado de la salud y, por supuesto, la calidad y sanidad de todos los productos, procesos y tecnologías que se consumen o utilizan en medicina. Las 2 vacunas que ya ingresaron para ser registradas presentaron la documentación preliminar porque ninguna terminó la fase 3 en el ANMAT en nuestro país. Según datos publicados el 3 de noviembre, son la de AstraZeneca y la Sputnik 5. Esta es la ley que comentaba Daniel hoy, que salió en noviembre de este año, que las vacunas deben ser autorizadas y deben expedirse en un plazo máximo de 30 días previo a su uso en la población, porque en general las autorizaciones tardan muchísimo más, y se autoriza por la excepcionalidad del contexto pandémico a los organismos competentes a realizar la aprobación de emergencia de las vacunas objeto de esta ley, por supuesto con el debido respaldo de la evidencia científica y bioética que permitan comprobar su seguridad y eficacia. ¿Qué es la Comisión Nacional de Inmunizaciones? La CONAIN es una comisión asesora, como nos contaba Daniel hoy más temprano. Está conformada por sociedades científicas y autoridades de los programas provinciales, es una comisión federal. Ellos revisan la evidencia técnica en conjunto con las autoridades del Ministerio de Salud. Por supuesto, la recomendación técnica está siempre basada en evidencia científica. La recomendación se le emite a las autoridades sanitarias que toman las decisiones pertinentes. La Comisión Nacional de Inmunizaciones es una comisión pionera en Latinoamérica. Fuimos invitados por el CDC en el 2014 a mostrar cómo funcionaba nuestra comisión y después publicamos un artículo en la Vaccine para que vean la robustez de los mecanismos y las comisiones que asesoran en las nuevas vacunas en Argentina. ¿Qué aspectos tuvieron en cuenta? Esto fue una reunión a fines de octubre, la CONAIN, con respecto a la selección de las vacunas de COVID. Por supuesto, los resultados de estudios de fase 3, que se incorporen personas con comorbilidades. Se les solicitó a los productores farmacéuticos una permanente actualización de la información disponible. Y los miembros de la CONAIN dieron su aval al Ministerio de Salud para avanzar en los contratos con los laboratorios productores de las 4 vacunas presentadas hasta ese momento, que eran AstraZeneca, Pfizer, Janssen y Gamaleya. ¿Quiénes conforman la CONAIN? Porque nosotros nos vemos representados, el personal de salud, y tomamos decisiones a través de nuestros representantes. Bueno, ¿quiénes conformaban la CONAIN? Por supuesto, las autoridades del ministerio, los miembros de la CONAIN, donde la presidenta es Mirta Roses, expresidenta de la Organización Mundial de la Salud, los representantes de las regiones de nuestro país, del PAI, del Programa Ampliado de Inmunizaciones, los representantes de sociedades científicas, estaba la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, la Sociedad Argentina de Pediatría, la SADI, la Asociación Argentina de Microbiología, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, la Federación Argentina de Enfermería, la OPS-OMS, el ANMAT, la Defensoría del Pueblo de la Nación y expertos invitados. Ellos presentaron también en esa reunión el proyecto de colaboración global COVAX. Este proyecto de colaboración lo que hizo fue acelerar el acceso equitativo a vacunas COVID adecuadas, seguras y eficaces
en el mundo, creando la capacidad para producir dosis de vacunas en paralelo con el desarrollo clínico y antes que se demuestren que funcionan, por medio de financiación que compartiera los riesgos del desarrollo de las vacunas. Dentro de los 27 países que firmaron acuerdo COVAX para la compra de vacunas, hubo 19 países con un acuerdo de compra comprometido que si fallaban los estudios igual iban a poner dinero, y Argentina estaba dentro de los 8 países con un acuerdo de compra opcional a los resultados. Y para terminar, ¿por qué es tan importante la vigilancia de la seguridad en las vacunas? El objetivo de la vigilancia es detectar eventos asociados a la vacunación, investigar estos eventos, tener una respuesta rápida que evite la pérdida de confianza y luego una comunicación honesta y transparente de los resultados de la vacunación. Los componentes de la vigilancia son evaluar la seguridad de la vacuna y dar respuestas rápidas, detectar y notificar, investigar y realizar la clasificación final de los ESAVIS. Los ESAVIS son eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización. La mayoría de las veces no tienen que ver con la vacunación, pero es importante un sistema sensible y transparente que ofrezca respuestas a la comunidad. ¿Qué ESAVIS se investigan entonces? Solamente los eventos serios, no se investigan, no se hace un proceso de investigación por un comité porque se pone colorado el brazo. Se investigan los que requieren hospitalización, muchas veces las hospitalizaciones son por otra causa. Cuando uno vacuna a millones de personas en un corto periodo de tiempo, como es en 2 meses, ustedes escucharon que en provincia de Buenos Aires la población objetivo es 6 millones de personas. Por supuesto va a haber eventos que no tengan relación con la vacunación, pero sí que tengan una asociación temporal. La gente va a seguir teniendo infartos, accidentes, desmayos, convulsiones, y es muy importante que se investiguen y se clasifiquen estos eventos. Se estudian los que ponen en riesgo la vida, generan discapacidad, son fatales o los rumores. Las etapas de la investigación son importantes. Primero hay que verificar la información y tranquilizar y apoyar a los pacientes y al personal de salud. La investigación tiene que iniciarse dentro de las 24 primeras horas de la denuncia. Hay que realizar una evaluación de la cadena de frío, la sala de vacunación. Luego, recolectar los datos de variables personales, de la vacuna en sí. En tercer lugar, los aspectos operativos del programa. En cuarto lugar, seguimiento de otros vacunados con el mismo lote o vial. Y luego determinar si es un evento aislado o si hubo otros casos. ¿Cuál es la conclusión de la investigación? Y esto es extremadamente importante que nosotros podamos entender cómo se realizan las investigaciones y cómo se concluyen. Puede ser que el evento no esté relacionado con la vacunación, que es un evento coincidente, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Puede pasar también que el evento sí esté relacionado con la vacunación o con errores programáticos de la vacunación, por ejemplo, que se dio una vacuna en una edad incorrecta, se le dio la vacuna COVID a un niño de 5 años, eso hay que denunciarlo también. Por ahora todas las vacunas se estudiaron en mayores de 18 años y en personas no gestantes. O un evento relacionado con la vacuna en sí. Se dio en el grupo de edad adecuado y aún así hubo algún evento que el personal de salud asumió que pudo haber estado relacionado a la vacunación. Y una tercera posibilidad es que la investigación no sea concluyente. ¿Cuáles son nuestros desafíos entonces para terminar? ¿Cómo comunicar nuestra campaña de vacunación? Hay que trabajar sobre las percepciones de la comunidad, trabajar que todos los grupos, aún los no incluidos en la vacunación, tienen herramientas para cuidarse, que tenemos un Estado presente que asegura no solo vacunas COVID, sino también servicios de salud funcionantes, como pasó hasta ahora, durante toda la pandemia. Transparencia y alto nivel de respuesta profesional, enfrentar la crisis que pueda generar la presencia de eventos supuestamente atribuidos a vacunación e inmunización, y tener mensajes consensuados. Esto es la confianza en la vacunación y cómo se distribuye la población con respecto a la confianza. Tenemos los rojos, que son los que rechazan la vacunación. Hay otro grupo poblacional que duda sobre la vacunación.
Hay otro grupo que acepta vacunarse pasivamente y hay un grupo que demanda activamente la vacunación COVID. ¿Qué queremos promover nosotros? Que la mayoría de la población tenga confianza en la vacunación COVID y en todas las vacunas del calendario y que demanden la vacunación. Como conclusiones, entonces, es fundamental una gestión estratégica con participación comunitaria, que la toma de decisiones sea basada en la evidencia científica, que todos los procesos sean transparentes, que haya una respuesta oportuna a eventos supuestamente atribuibles a vacunación, a faltantes de vacunas, a sobredemanda de vacunas y a los grupos antivacunas, una vigilancia de eventos atribuidos a vacunación de calidad y garantizar el acceso a la vacunación contra COVID en nuestro país a todas las poblaciones de riesgo, sobre todo las desfavorecidas socioeconómicamente. Esto es una responsabilidad de todos. Y para terminar, quiero recordar que las estrategias de salud pública que más vidas han salvado en la historia de la humanidad son el agua potable y las vacunas. Bueno. Alejandra, muchísimas gracias. Acá, bueno, todos en YouTube también agradecen mucha información que diste, la estaban preguntando, así que me parece que ya algunas dudas fueron esclarecidas. Y ahora estamos ajustados de tiempo, vamos a darle la palabra a la licenciada en enfermería Elizabeth Rueda para el panel reactivo breve, así nos quedan, aunque sea 5 minutitos, para algunas preguntas que surgieron del canal de YouTube. Elizabeth Rueda es postgraduada en investigación científica y técnica, se desempeña actualmente en el Centro de Especialidades Médicas de Referencia en Barracas, que asiste a la población de las villas 21, 24 y la Villa Zabaleta. Tiene amplia experiencia en vacunología y le pedimos un breve comentario de todo lo que se habló y pasamos brevemente a algunas preguntas de YouTube. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, lo que yo tengo que decir es que es muy claro lo que se ha dicho hasta ahora, y hay un par de cosas que son muy importantes. La primera es la necesidad de estar, sobre todo los inmunizadores, absolutamente capacitados, ¿no? Que el objetivo primario para este inicio de la vacunación va a ser achicar la circulación del virus, no hacer desaparecer la pandemia, todavía no, por lo menos, ¿no? Y que, basándonos en nuestra capacitación, que tenemos que hacernos de nuestro marco teórico personal, sobre todo los inmunizadores, tenemos que empezar a gastar lo que más se gasta dentro de un vacunatorio, que es saliva. Pero tenemos que empezar a gastar saliva ya desde ahora. No esperar al momento de la vacunación. Eso es todo lo que tendría que agregar. Muchísimas gracias, Elizabeth. Vamos ahora a algunas preguntas, ya se charlaron, habían preguntado qué pasa con la vacunación en niñez, que eso, bueno, ya lo aclaraste, Ale. Otra de las cosas que mencionaron, que da idea del compromiso militante que hay del otro lado, es cómo se puede inscribir uno para la campaña en vacunación COVID. Yo supongo que por este medio se irá dando más información sobre eso, pero quería traer esta pregunta porque, digo, para dar una idea de que ya hay gente que se quiere anotar en esta campaña. Después preguntaron respecto al plasma, si sigue funcionando, que no se vio más información con ese tema. Ahora le vamos a dar la palabra a los disertantes, pero les digo todas las preguntas que fueron surgiendo. Si va a haber segmentación de prioridades en la campaña de vacunación, digamos por grupo etario y ese tipo de cosas. Lo otro que preguntaron es si a través de la aplicación Cuidar se puede programar algo, digamos, como para que todo el personal de salud dé cuenta de su vacunación. También se habló, esto no fue una pregunta, pero me parece importante traerlo, se habló de que haya una fuerte capacitación en todos los que van a hacer, en todos, todas y todos los inmunizadores, porque son los que van a estar ahí al frente dando explicaciones, me parece importante también eso. Y una pregunta que me parece que también ya la contestaron, pero la traigo, si quieren reforzarlo,
¿cuándo se calcula la fecha más temprana para iniciar la vacunación en el país? ¿Quien quiera tomar la palabra para contestar estas preguntas? Sí, cómo no. Yo creo que, bueno, la información de Alejandra ha sido muy amplia en eso, así que me voy a concentrar en 2 puntos que son, me parece, más cercanos a nuestra tarea desde la escuela. El grupo operativo Plasma, del cual formamos parte desde la escuela, junto con la Dirección Provincial de Hospitales, el CUCAIBA y el Instituto de Hemoterapia. Les compartimos con ustedes que la operación Plasma de Convalecientes está a full, digamos que tenemos en este momento en preparación un segundo protocolo vinculado fundamentalmente con la protección de adultos mayores, de personas mayores, digamos, para la aplicación de plasma precoz, que estamos afortunadamente en condiciones de hacerlo porque tenemos aproximadamente un superávit de 500 plasmas como consecuencia, digamos, de la disminución de casos que justamente Daniel acaba de comentar. Esta reducción de casos no nos deja tranquilos porque, digamos, nosotros estamos en este momento, digamos, en el mismo nivel de junio-julio que nos asustaba. O sea, ahora nos tranquiliza los niveles que en junio-julio nos asustaban. Así que el virus sigue circulando. Puede en cualquier momento tomar instituciones vulnerables, muy particularmente cárceles y geriátricos, residencias de mayores, como se dice ahora. Y así que, en definitiva, Plasma está en plena digamos, recolección y aplicación. Y además recordar que el plasma que pide el protocolo de POLAC habla de un plasma de alta concentración de antígenos, de anticuerpos neutralizantes, y solamente el 45% del plasma que tenemos supera 1 en 800 y POLAC trabajó con plasmas de 1 en 1200. Así que, digamos, continúa la campaña de captación y de donación, y creo sobre todo que lo que nos ha ayudado muchísimo es el involucramiento de los gremios, que no solamente lograron una cantidad importante de donantes, sino revirtieron un papelón que estábamos haciendo, que al principio todas las donantes eran mujeres, digamos, ahora por lo menos podemos tener la dignidad de decir que estamos empatados. La otra pregunta que voy a tomar es la de, digamos, de vacunadores, y yo diría perfectamente que nosotros tenemos un núcleo central, digamos que es un curso que ya mencioné, que se realizó, pero el curso está grabado, digamos, podemos volverlo a disponibilizar, y si el Patria se transformara en un lugar digamos, de registro de voluntarios, podríamos acordar una forma de hacer un curso suplementario para los voluntarios inscriptos en el Patria. Si quieren, respondo a alguna de las otras preguntas que decía, si va a haber segmentación de prioridades. Sí, va a haber fases priorizando los que tienen más riesgo. Se va a empezar con la población de personal de salud que tiene más riesgo de infectarse, pacientes con comorbilidad y adultos mayores. Y después se va a seguir con las siguientes fases. Todavía no están del todo decididas las fases de vacunación. Está trabajando en eso una comisión específica de la CONAIN, pero sí se va a vacunar por fases. Se empezaría a vacunar, supongo que la última semana de diciembre, si todo sale bien. Después, la vacunación en niños, bueno, no hay estudios por ahora, pero se van a hacer estudios en población pediátrica, sobre todo los que tengan comorbilidad. Sí, el Ministerio de Salud va a dar lineamientos para todas las jurisdicciones. Los pacientes que tuvieron COVID no tienen contraindicación para recibir la vacuna, ni pareciera haber interferencia de anticuerpos, o sea que en principio se pueden vacunar.
Con respecto a si se plantea la vacunación masiva o no, va a ser masiva porque van a ser millones de habitantes. La OMS lo que recomendaba es por lo menos tener para la fase inicial para una cobertura del 20% de la población. Nosotros estimo que vamos a vacunar hasta fines del año que viene a un 60-70% de toda nuestra población. Pero eso, por supuesto, va a depender un poco de lo que decía Mario y Daniel hoy, que es la disponibilidad de las vacunas. No hay datos de intercambiabilidad, o sea que el que empieza con una vacuna tiene que seguir con la misma vacuna. Por eso sería ideal que se vacunen en el lugar de residencia, o sea, no que se apliquen hoy una acá y la otra en Mar del Plata, ¿no? Pero bueno, todas esas cuestiones más logísticas se verán más adelante. Con respecto a las dudas del freezer a -80, yo supongo que además de la compra de algunos freezers, se van a utilizar los freezers que ya están disponibles y que se harán, esto no lo sé, pero creo que como campaña de vacunación, o sea, salimos con esta vacuna geriátrica, muchas personas, la descongelamos y la usamos en un corto periodo de tiempo. Esa sería como la estrategia para utilizar una vacuna que tiene que estar frisada a 80 grados, ¿no? Y creo que no me falta ninguna pregunta, no sé si hay algo más. Hay una pregunta, a quienes hicieron el curso están preguntando si va a haber prácticas, el curso de la provincia. Sí, definitivamente, como señalaba Elizabeth, digamos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme para llevar la calidad de la vacunación a los estándares que se utiliza habitualmente en el programa nacional. Así que, digamos, la primera cosa es que nosotros tenemos nuestro propio equipo en el ministerio, y ese equipo, digamos, va a tener de alguna manera tareas de supervisión, tareas para garantizar la calidad. El curso no se aprueba sin la fase práctica presencial, así que, digamos, los que ya han hecho el curso solo tienen avanzado que hicieron el curso teórico, pero el curso práctico, digamos, es la fase que sigue. Bueno, creo que estamos llegando bien con el tiempo, ¿no es cierto, Ali? Yo creo que sí. Podemos ir cerrando. Queremos agradecerles enormemente a Mario, a Ale y a Elizabeth. Hemos pasado 2 horas muy, muy intensas, con gran nivel de información. Hemos aprendido muchas cosas, vamos a seguir trabajando. Así que muchas gracias por estar con nosotros, y también a las compañeras, los compañeros, al público en general que nos acompañó hoy. Les queremos agradecer este acompañamiento. Los invitamos a seguir con nosotros el próximo jueves 26 de noviembre a las 18:30. Tenemos excelentes clases pensadas, excelentes expositores, y queremos compartir todo ese conocimiento con todos ustedes. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Abrazo. Gracias, Ali. Quedan todas las disertaciones grabadas en la página de YouTube de la RAIS, para el que no la pudo ver. Sí, y olvidé decir que si hay preguntas en YouTube que quedaron sin responder, entre hoy y el jueves las vamos a subir al sitio de la RAIS para que las puedan leer, para que nadie se quede con ninguna duda. Así que eso hemos tomado nota y las vamos a contestar. Muchas gracias.